Esto es Imagen Empresarial y esta mañana me da mucho gusto saludar a Gustavo Barcia. Él es el CEO y fundador de Needed, que ha cumplido 6 años. Estimado Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Rodrigo, qué placer estar acá. Gracias por la invitación. Qué gusto. Oye, cuéntanos o cuéntale al público, yo los conozco bien, qué haces en Needed, qué hacen, porque es un equipo grande y bueno, ahora hablamos de otros temas que obviamente a los dos pues nos apasionan y nos interesan. Buenísimo, mil gracias. Mira, Needed comenzó hace 6 años con el sueño de ayudar a las personas y a las grandes organizaciones en la longevidad competitiva. ¿Y qué significa la longevidad competitiva? Es no solamente desarrollar los skills presentes y futuros que necesitamos como todas personas que trabajamos en grandes organizaciones o las mismas organizaciones, sino también que esos skills se vean replicados en casos reales de transformación dentro de la organización. Eso lo que hace es que no solamente desarrollemos los skills, sino que también desarrollemos la forma de trabajo, los nuevos procesos, las nuevas estructuras, la nueva dinámica de trabajo ágil, basada en datos y customer centric que las compañías hoy necesitan desarrollar. Nosotros lo que hacemos es acelerar la transformación digital de las organizaciones, por supuesto, mucho en todos los temas de transformación digital, en change management y también en todo el tema de inteligencia artificial que hoy está afectando a las grandes organizaciones de una forma positiva si las organizaciones se suman rápido a esta plataforma, o de una forma negativa, o no negativa, sino sin poder sacarle el provecho a estas plataformas en el caso de que todavía estén con dudas de hacerlo. Nosotros hacemos un informe de madurez digital desde que comenzamos hace 6 años con las grandes organizaciones. Eso es un parámetro muy clave para que las empresas entiendan dónde están hoy porque todas están invirtiendo en esta transformación, pero ¿cómo hacemos para saber cuál es el gap que tienen? ¿Cómo cortar camino más rápido? ¿Qué habilidades desarrollar? ¿Qué implementar lo más rápido posible dentro de su organización? Y eso lo hacemos nosotros y en el último, que fue el de este año, recién un 30% de las compañías estaban pensando implementar inteligencia artificial, lo que hace que nos volvamos más lentos y menos competitivos desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de país, por supuesto, también. Claro, es decir, ese bajo nivel de adopción y visibilidad. Ahora, hace 6 años, digamos, ¿qué estabas haciendo y cómo tomaste esa decisión de lanzar Needed? Que, bueno, en un inicio era Needed Education, ahora queda Needed porque es una plataforma que queda pues muy amplia y tiene que ver justo pues con un tema de educación en la parte pues de liderazgo y de distintas campas de las empresas vinculado a lo que dices, ¿no? La tecnología, sobre todo, que va vertiginoso. Se acaban de cumplir 2 años que se lanzó, digamos, el famoso ChatGPT a un público muy amplio y esto va avanzando de manera muy, muy rápida. No ha habido persona con la que platique que no me diga esto es vertiginoso en muchas capas, digamos, de liderazgo de las organizaciones. Pero bueno, esa es una reflexión. Yo quiero saber cómo fue el proceso, digamos, hace 6 años de lanzar Needed, qué tan difícil fue, estimado Gustavo, y cuál fue el reto inicial, porque también es un salto al vacío. Obviamente tú tienes una larga experiencia en distintos ámbitos corporativos, etcétera. Ya conocías el diálogo, pero no es lo mismo pues dar ese salto. ¿Cómo fue? Mira, a ver, lo que vimos es una necesidad muy grande de las compañías de transformarse, de evolucionar. Pero lo que no había en el mercado era alguien que no solamente desarrolla habilidades o o que le acerque a las compañías no solamente las, los cursos o programas para que las personas se transformen, en realidad, lo que se transforma y lo que verdaderamente genera ese cambio dentro de las personas es que ese conocimiento se ponga en acción. Y es ahí que nace el concepto de NIDED, es desarrollar esas habilidades presentes y futuras con los principales líderes del ecosistema digital, que son esos directores de las grandes compañías nativas digitales y aquellas que se están transformando digitalmente, no solamente de México, sino de todo el mundo, para que las personas conozcan esas habilidades,
pero las implementen. Es algo muy, muy importante y es un pequeño cambio, ¿no? Porque yo puedo ser un lifelong learner, que es una persona que está aprendiendo todos los días y toda la vida, que esa es una de las habilidades que tenemos que desarrollar, por supuesto. Pero si esas habilidades que voy desarrollando, ese conocimiento, no lo implemento en algo que verdaderamente transforme, que agregue valor, que sume a mi carrera, a la compañía en la que estoy trabajando o a la sociedad, no sirve de mucho. Y eso es justamente lo que hace Needed a través de esos profesores, a través de esos mentores, a través de la metodología. Hace que las compañías que se han sumado desde hace 6 años se estén transformando de una forma muy, muy rápida y estén transformando la forma de hacer el trabajo. Como siempre, es un salto al vacío, como bien lo dices tú. No sabíamos si las compañías lo iban a entender, si iban a querer cambiar, si estaban con todo el entusiasmo de hacerlo. Algunas sí, otras no tanto, porque no le veían esa necesidad hasta que llega la pandemia y en la pandemia todo el mundo ve la necesidad de sumarse o subirse al ecosistema digital para poder seguir llegando a sus consumidores y seguir operando. Algunos compañías pensaron solamente que digitalizarse era implementar un ERP o una plataforma, o solamente empezar a conectarse a distancia con sus empleados. Bueno, otras compañías entendieron desde tiempo temprano que digitalizarse era cambiar todos los procesos, cambiar hasta la oferta de valor hacia el consumidor, cambiar las habilidades, cambiar la forma en trabajar, la estructura, y esas son esas compañías que hemos podido acompañar, seguimos acompañando y que han crecido desde un punto de vista no solamente de la digitalización, sino de los resultados del día a día. Entonces, ha sido un camino muy interesante y por supuesto ahora desde el lanzamiento del ChatGPT, que nosotros, ¿te acuerdas que tú hiciste un Sí, sí. programa con nosotros para inteligencia artificial de SEOs? Cuando todavía no hablábamos de ChatGPT, o sí estábamos hablando, pero todavía no era masivo y no había salido al mercado. Y con toda esta transformación hay oportunidades muy, muy grandes que las compañías pueden llegar a tomar. Claro. Oye, entre las cosas clave de este 2024, digamos, para Needed y este sexto aniversario, que en tiempos pues de inteligencia artificial son como años perro, ¿no? O sea, hay que multiplicarlo por 7 por la velocidad que lleva y sobre todo para ti que en un inicio diste ese salto al vacío que yo creo que te ha permitido volar, no solo a ti obviamente, sino a los miles que han pasado en las aulas de Needed, pero pues el evento, digamos, en donde convocaste un diálogo bien interesante, yo creo que generó mucho valor a inicios de este 2024. Tuviste la bondad de invitarme, por ejemplo, a tener un diálogo ahí con Yuval Noah Harari, que acaba de escribir un nuevo libro que se llama Nexus, ¿no? Que está vinculado pues a este tema, que Yuval es otro de los que desde hace tiempo empezaba a advertir, digamos, las implicaciones de la inteligencia artificial, no necesariamente generativa, porque no es un tipo técnico, pero sí es un gran pensador que anticipaba, digamos, estas consecuencias de la tecnología, no solo para las empresas, sino desde una dimensión social, pero una discusión en donde tuviste pues a varios líderes en distintas compañías que están haciendo la implantación, que están planteando una visión, sobre todo porque esto es muy nuevo, ¿no? Y lo hemos hablado en otros momentos. También tuviste la bondad de acompañarme en el broadcast con el buen Bernie de Kio, para hablar de estos temas, sobre todo porque es como, pues es como el arribo de la electricidad y cómo lograr dejar de utilizar la electricidad con la lógica de las máquinas de vapor y utilizarla como lo que es y cómo reducir esa curva de adopción, etcétera. Pero Gustavo, debo hacer un corte, ya me extendí un poco para poderme lanzar al corte y pedirte la bondad de tu tiempo y conversar un poco más al regreso del mismo de, pues, cómo estás viendo, cuáles son tus estrategias, sobre todo porque entre el broadcast y hoy, pues, han pasado muchas cosas, pero ahora al volver. Esta mañana está con nosotros Gustavo Barcia, CEO y fundador de Needed. Gustavo, ¿cómo estás viendo, sobre todo, bueno, la evolución, ya lo decía yo, es vertiginosa, hemos coincidido en ello, de la inteligencia artificial generativa y de la tecnología en general? Apenas la semana pasada Google presentó Willow, un procesador que reduce los errores en la computación cuántica, que es todo un tema, porque además, pues, digamos,
da cuenta que probablemente la teoría de David Deutsch, que es un físico realmente muy famoso, muy brillante, de los universos o los multiversos, pues el hecho de que esto esté operando así, pues lo decía así Google, da cuenta de que así funciona y hay que estarse un buen rato para entender esto qué significa. Pero me quiero ir a preguntarte, más allá de hablar y hacer catarsis de lo vertiginoso que va esto, desde Needed, ¿cuál es justamente lo que se aporta para tener estrategias para lidiar con este ritmo vertiginoso en la innovación tecnológica de cara a la adopción en las empresas? Mira, hay diferentes pasos, ¿no? Primero es entender que los ejecutivos o los directivos de las organizaciones, que son aquellos que marcan el norte y que son los que toman las decisiones de implementar este tipo de plataformas dentro de la empresa, es que sepan de qué se trata la inteligencia artificial, ¿no? Porque van surgiendo cosas tan rápido, eh, como tú lo estás contando, de lo que acaba de pasar la semana pasada, que va a ser un cambio profundo para el futuro cercano de la inteligencia artificial y de la sociedad, que los ejecutivos no entienden muy bien cómo funciona, de qué se trata, para qué tengo que implementar todo esto y cómo va a impactar esta tecnología dentro de mi organización, dentro de mi lugar de trabajo, con mis equipos o dentro de la sociedad. Entonces, primero lo que hacemos es eso, que las empresas y las personas entiendan, ¿no? El por qué y el para qué. El segundo es, bueno, una vez que lo entiendo, ¿cómo lo implemento? ¿Qué puedo llegar a empezar a hacer? Y ahí ya existen varios use cases de inteligencia artificial dentro de muchas organizaciones, dentro de muchas industrias con las que nosotros estamos trabajando todos los días. Y de ahí podemos ayudar a las organizaciones a empezar a implementar esa tecnología dentro de casos de usos claves en la organización, que muchos están de cara al consumidor, otros están de cara de automatización y eficientización de la organización de forma interna, pero es empezar a entender y a usar de forma segura, con los lineamientos claros, cuidando los datos, con temas de precaución en cuestión de ciberseguridad, estas tecnologías para que muy rápido empiezan a agregar valor dentro de la organización a través de todo nuestro network de profesores, consultores y mentores que tenemos. Entonces, vamos de la mano. Nosotros lo que hacemos con toda esta tecnología y las compañías es ir de la mano para que sea de forma segura y rápida con todo el conocimiento que tenemos dentro del network, que son más de 350 personas en el mundo, claves y líderes en cada uno de estos temas que vamos tocando. Entonces, eso es lo que hacemos. Y como tú dices, esto está cambiando muy, muy fuerte y el año que viene se vienen algunas tendencias súper interesantes que estamos viendo y atacando de forma temprana con las compañías. Claro. Ahora, ¿cómo ves los siguientes 4 años para Needed? Porque como bien mencionas, esto está cambiando a una velocidad vertiginosa. Bueno, lo decimos los dos. Y esto supongo yo que también, pues, o sea, digamos, uno puede ver los siguientes 6 meses, pero en términos de la organización, ¿cómo ves que estás evolucionando tú y el equipo que encabezas? Y cómo estás viendo, pues, esta adopción que van requiriendo las corporaciones y Needed acompañando. Mira, por supuesto es un desafío para todos, ¿no? Las grandes organizaciones o las compañías tienen desafíos, nosotros también, porque estamos viendo cómo vamos a ayudar a las compañías y a las personas a lo largo de estos próximos años. Por supuesto, sumando mucho de esta tecnología a lo que hoy hacemos, ¿no? Personalizando mucho el acompañamiento de cada una de las personas dentro de las organizaciones, entendiendo las necesidades de cada persona en virtud de dónde está hoy, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus metas, las áreas en las que está trabajando, la industria, y acompañarlo de forma muy, muy personalizado a lo largo de todo el camino para que siga siendo competitivo, para que siga siendo eficiente, para que siga creciendo. A las compañías también, el entendimiento de dónde están hoy, cómo los estamos acompañando, cuál es el futuro de esa industria, cómo está cambiando el consumidor, cómo está cambiando la tecnología y anticiparnos a que sean líderes
¿no? Porque hace años atrás hablábamos de que las compañías tenían que hacer un catch-up en cuestión de transformación. Hoy lo que estamos haciendo con esta velocidad es la posibilidad de que sean líderes y pioneros en esta transformación y en esta adopción de inteligencia artificial. Dentro de 4 años vemos un NIDED totalmente diferente, por supuesto acompañándolos a las grandes organizaciones, siendo claves en esta longevidad competitiva desde las personas hasta toda la organización, pero de forma un poco más personalizada, diferente, ayudándolos con esta tecnología desde adentro. Por supuesto, el acompañamiento de las personas nunca va a dejar de existir. Es algo que eh, las personas necesitamos seguir interactuando, seguir desarrollando, seguir ese network de conexión que nosotros tenemos con las grandes organizaciones, que también les sirve mucho a las personas de saber qué están haciendo otras industrias, qué están haciendo otras compañías, para poder inspirarse, para poder cortar camino en este aprendizaje que todos estamos. Hoy lo que decías era clave, ¿no? Todos estamos aprendiendo. El evento del año que viene que estamos haciendo, que es la continuidad de este gran evento que hicimos este año que nos comentabas, está basado justamente en pioneros de la inteligencia artificial. Todos los que estamos haciendo algo con inteligencia artificial somos pioneros y tenemos la posibilidad de generar y marcar un rumbo y generar un cambio en nuestra industria, en nuestra compañía, en nuestra carrera y en la sociedad en sí. Pues mi estimado Gustavo, te mando un gran abrazo, enhorabuena a ti y a todo el equipo por estos 6 años. Muchísimas gracias a ti y gracias por acompañarnos durante estos 6 años. Un gran abrazo, ha sido realmente un gusto y sobre todo, bueno, pues esto, que evidentemente es una evolución muy rápida de la tecnología y lo que viene hace parecer lento, digamos, lo que hemos vivido hasta hoy, entonces va a ser fascinante y ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahí escuchamos a Gustavo Barcia, el CEO y fundador de Needed.